Muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría continuar implementando el Value Object Progress para de esta forma enriquecer más el modelo de dominio y que sea más expresivo. Además, esto nos evitará utilizar tipos primitivos, lo que en DDD es importante y se conoce como Primitive Obsession, que es algo que conviene evitar en lo posible. Así que voy primero a crear un issue. Voy a pulsar en el más y voy a denominarlo como implement progress value object. Y más abajo me lo voy a asignar a mí. Guardo y pulso el botón de create issue. Voy a abrir un momento la consola y quiero crear el archivo de test para el value object de progress, así que voy a poner touch test domain progress.test.ts. voy a abrir este archivo progress. A continuación voy a importar de la librería btest it expect it describe from btest y voy a importar la clase de progress que todavía no existe, progress from, y que estará situada en src domain progress. Voy a crear en la consola el archivo vacío para la clase touch src domain progress.ts. Voy a abrir un momento la clase progress y a escribir la definición export class progress, y de nuevo vamos al archivo de los test unitarios. Voy a crear aquí la sección de describe progress, función flecha, y a crear el primer test unitario. It should create a progress with a value between 0 and 1. Función flecha. Así que aquí voy a crear una constante, por ejemplo progress igual a new progress, donde le voy a pasar un valor, por ejemplo, de 0.5. Y finalmente expect progress.value to be 0.5. Así que a partir de este test vamos a ir implementando. Entonces primero voy a resolver los errores que estoy viendo en Visual Studio Code. Así que primero voy a crear un método constructor que va a recibir un parámetro de tipo número, por ejemplo value number, y voy a asignar este parámetro a this value igual a value. Aquí tengo que declarar este atributo, así que value de tipo number. Vamos al archivo de test unitarios. Ahora vemos que no hay ningún error en Visual Studio Code. Voy a lanzar un momento los tests, pnpm test. Y perfecto, este test era muy sencillo y nos ha obligado a crear tanto la clase de progress como el constructor. Voy a abrir un momento la clase progress porque quiero utilizar el modificador read-only de TypeScript en el atributo value, y esto hace que solo se pueda asignar una vez. Es útil, por ejemplo, en value objects hacer esta primera inicialización en el constructor de forma que permanezca constante y ya no puede ser modificado ni desde dentro de métodos de la clase ni desde fuera, lo que también permite aportar una mayor claridad del diseño de este objeto. Me había olvidado en situarme en la rama de la issue, así que voy un momento al plugin y voy a pulsar aquí en la flecha
como todavía no he hecho ningún commit, no pasa nada. Ahora sí que Visual Studio Code ya me muestra que estoy situado en esta rama de Git. Voy a crear un primer commit para esta implementación de crear un objeto progress, así que voy a poner feature create app progress with a value between 0 and 1. Y la voy a referenciar al número de la issue, en este caso el 7. Voy a abrir un momento el archivo de los test unitarios y se me ocurre otro test que puede ser interesante para controlar cuando el progress se le asigna un valor por encima de 1 o por debajo de 0. Así que podría ser it should throw if value is less than 0 or greater than 1. Función flecha. Y directamente voy a poner los expect. Aquí hay que crear una función anónima que envuelva la creación del objeto, así que new progress, y le pasaríamos un número inválido, por ejemplo 1.1, y como matcher utilizaría toThrow. Voy a poner también otro expect debajo, pero en este caso un número que esté debajo de 0, por ejemplo menos 1. Entonces ahora los tests nos muestran que estamos en la fase roja, y si subo arriba vamos a leer la aserción y nos dice que espera que la función arroje un error. Así que voy a abrir un momento progress, y en progress dentro del constructor podríamos chequear primero if value menor que 0 o value mayor que 1. En este caso haríamos un throw new error value must be between 0 and 1. Entonces si bajo un momento en la consola veo que ya los tests están pasando y estoy en la fase verde, así que perfecto. Como es un código muy sencillo no voy a hacer ninguna refactorización de momento y voy a crear un commit feature progress value must be between 0 and 1. Voy a volver un momento al archivo de test y ahora se me ocurre otro test importante, porque ya dijimos que esto es un value object y dos value objects que tengan el mismo valor se consideran que son idénticos. Así que podría crear un test que se denomine should consider to progress with the same value as equal. Función flecha. Voy a crear dos constantes para instanciar dos progresos, por ejemplo const p1 new progress 0.4 y otra constante p2 igual a new progress 0.4, y en el expect voy a indicar que p1.equals p2.toBe true. Ahora los tests nos indican que estamos en rojo, así que voy a implementar el método equals. Voy a abrir progress y aquí declaro el método equals, donde se le pasará un objeto progress, por ejemplo other progress de tipo progress, y devolverá este método un booleano. Así que aquí podría hacer por ejemplo return
this.value otherProgress.value. Guardo y ahora los tests me indican que estoy en verde, así que voy a hacer un commit. Añado estos dos archivos, feature to progress with the same value are equals. Voy a volver un momento al archivo de testing y se me ocurre otro test interesante y que es habitual. Consiste en probar también los valores límites. Ya he probado los valores dentro del rango de 0 a 1, pero también suele ser habitual probar los valores estrictamente de los límites. Así que podría poner should allow progress values exactly 0 and 1. Función flecha. Entonces voy a crear unas constantes const 0 progress new progress y le doy el valor 0. Y otra, por ejemplo, podría ser const full progress y le doy el valor progress 1. Y a continuación voy a crear los expects. Expect 0 progress.value to be 0 y expect full progress value to be 1. Guardo y veo que los tests siguen pasando, así que este último test es un test que refuerza esta idea de probar los números límite. Voy a añadir el archivo de test y a crear un commit. En este caso, como no he implementado ninguna funcionalidad, voy a prefijarlo con test. Por ejemplo, should allow progress values exactly 0 and 1. Otro siguiente test que se me ocurre sería el que nos permite saber si un progreso está completado o no. Así que, por ejemplo, it should know when progress is completed or not. Función flecha. Voy a crear una constante progress completed igual a new progress de 1 y otra constante progress not completed igual a new progress de un número que no sea 1, por ejemplo 0.5. Y ahora voy a crear los expects, que sería expect progress completed is completed to be true, y el otro expect progress not completed is completed to be false. Así que ahora los tests nos indican que estamos en fase roja y vamos a implementar entonces este método de isCompleted, que de momento no existe. Así que voy a abrir progress y a definirlo aquí, isCompleted va a devolver un booleano y, por ejemplo, podría retornar this value igual a 1. Y ahora se puede ver que ya el test está pasando en verde, así que voy a hacer un commit feature implement isCompleted method. Finalmente voy a volver otra vez al archivo de testing
y según el diagrama UML quedaba por crear un método para calcular el porcentaje, así que voy a reflejar este caso con un test should calculate the progress correctly. Abro función flecha y voy a crear una constante p1 igual a new progress, por ejemplo de 0.5, y a continuación voy a hacer el expect de p1 percentage to be 50 en este caso. El test indica ahora que estamos en la fase roja, así que vamos a implementar el método de percentage. Voy a abrir progress, percentage, va a devolver un number y por ejemplo sería return this value multiplicado por 100. Y se puede ver a continuación que el test ha pasado a verde, así que ha quedado implementado ese caso. Voy a hacer otro commit, feature calculate the correct percentage, y aquí ya voy a poner closes para cerrar la issue 7. Así que ahora voy a hacer un pull request. Voy a pulsar aquí, create pull request, a hacer esto un poco más grande, donde se ve la rama que estamos trabajando y que va a hacer un merge contra la base main. En el título del pull request voy a poner el título de la issue, implement progress value object, y aquí una pequeña descripción, implement some methods like is completed percentage equals and the creation of the progress value object. Finalmente voy a pulsar create, me asigno el pull request a mí y abajo voy a pulsar en merge pull request, en create merge commit, y voy a borrar las ramas remota y local, ok, y finalmente a sincronizar los cambios. Así que nos vemos en un siguiente vídeo donde espero continuar desarrollando más cosas de esta aplicación.